Hola, hola. Una vez más, bienvenidos a un episodio de Vico Podcast. El día de hoy, como ya lo saben, nosotros nos encargamos aquí de buscar la relación y el especialista que tenga relación directa o indirecta con la construcción. Entonces tenemos un invitado muy especial, pero antes, arquitecto Octavio, por favor, salúdalos. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Vico Podcast. Y como dice la arquitecta, hoy tenemos un invitado que le digo yo es el antagonista en estos procesos de construcción, porque sin él no se cierra nada. Sin él no avanzamos. Está con nosotros el notario Carlos Vital de la Notaría 93. Yo siempre he preguntado, ¿cómo te tienes, licenciado o notario? Bueno, es notario. Notario. Así es. Sí. Salúdalos, por favor. El nombramiento. Hola, Octavio. Eva, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Adelante. Nos encantaría escucharte y saber un poquito más de ti. Cuéntanos quién eres. Bueno, pues mira, yo soy Carlos Vital, como ya Octavio comentó. Soy notario. Para ser notario tienes que estudiar Derecho. Y también tengo estudios tengo maestría en Derecho Constitucional. También me ha gustado la parte docente. He participado en algunas escuelas, en algunas universidades. Incluso un poquito de lo que he hecho ha sido apoyar en temas legislativos. Antes de ser notario también apoyaba en temas legislativos, en cuestiones de elaboración, redacción y promoción de algunas iniciativas que se volvieron en algunas ocasiones ley, otras no. Es un tema también interesante que no he dejado del todo porque me sigue interesando trabajar temas legislativos, pero ya más enfocados al área, pues ya sea inmobiliaria, ya sea en temas de desarrollo urbano, en temas de temas civiles y obviamente notariales. O sea, de los años que llevo de notario, después de separarme como parte de los órganos consultivos del Congreso, me he dedicado también a darle seguimiento a las áreas, como dicen algunos administradores, a las áreas de oportunidad para ver qué podemos mejorar. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Ay, súper. Les digo, tenemos una eminencia. Muchas gracias. Pero nos gustaría empezar un poco, vaya por el principio. ¿Qué es un notario? Mira, un notario es el depositario en el que tiene se deposita en él la fe pública del Estado, ¿sí? A través de los notarios públicos. El Estado deposita la fe pública en los notarios y nosotros damos fe de las cosas que ocurren y las cosas que apreciamos con nuestros sentidos. Eventualmente, el notario latino, que es la figura que nosotros representamos, es un notario que también funge como asesor, ¿sí? Y interpreta la voluntad de las partes y redacta documentos y los eleva en algunas ocasiones a escritura pública. En el caso para hablar claro, cuando hacemos una escritura, en realidad, si ustedes se fijan, es un acuerdo de dos o más partes, ya sea una empresa o ya sea una persona física, donde dicen yo te compro, yo te vendo, pactan un precio, en ocasiones algún tiempo para el pago, en otras ocasiones incluso se pide un apoyo hipotecario donde se participa una institución financiera y se adquiere un bien. Hay una transmisión de la propiedad, del dominio, de las cosas, y los dos suscriben este acuerdo. Dos o más personas suscriben este acuerdo. Y se materializa en qué? Pues una escritura pública. ¿Sí? Esto lo explico, pero en realidad nosotros damos fe de que las personas concurrieron, de que tenían plena capacidad. ¿Sí? Lo que está detrás de las cámaras. De que nadie los obligó. Lo que está detrás de las cámaras es eso, ¿sí? Que la persona tiene la capacidad, que es ella,
que se identifica, ¿sí? Que acredita su identidad, que acredita uno la propiedad, que otro acredita el método de pago y suscriben un documento llamado escritura pública. Yo lo pudiera resumir, obviamente lo explicaste de una mejor manera, pero es quien da fe y legalidad a las cosas, ¿no? Sí, así es. ¿No? Sería como en mi resumen. Hay una duda quizás un poco rara, pero Sí, Eva. ¿por qué el número? O sea, ¿tiene algo que ver que sea cierto o la notaría número tal? Bueno, las organizan por número en cada estado. Bueno, en nuestro país, cada estado tiene, en el caso de los gobernadores, tienen la facultad de tanto proponer los notarios que se requieran por el número de negocios, por la población que tenga un estado. En el caso de Michoacán, digo, más o menos, somos menos de 190 notarios, más o menos de 188. En el estado. En el estado, en Michoacán. Y están en la mayoría de los municipios, en la mayoría de las cabeceras municipales. La mayoría están concentrados en Morelia, pero los nombra el ejecutivo del estado. O sea, es una propuesta gobernador. a través de... Obviamente hay un procedimiento, ¿sí? Que marca la propia ley, donde tienes que cubrir ciertos requisitos, para accesar a la función notarial. Súper. Eso no lo sabía, ¿eh? No sabía pues, cuántas, o sea, que era como de acuerdo a las necesidades del Estado en cuestión de población, como dices, de negocios y todo eso se asignan. Fíjate, O sea, que hay un crecimiento del Estado, digamos que se pueden abrir más notarías. Así es. Ahora, se ponderan ciertas circunstancias. Pero fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que creo que ha sido importantes de la función notarial dentro de la pandemia, hablando un poquito de lo que hemos vivido estos últimos años, es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, algunas instancias como el del Poder Judicial no pudieron operar al 100%. Entonces, reducían su capacidad de operación y la función notarial se declaró actividad esencial. Uh-huh. De tal suerte que estuvimos dando el servicio a las personas e incluso en algunos municipios donde no hay un juzgado, donde no se pueden ventilar las cosas en un juzgado, se hicieron en algunas ocasiones ante una notaría. Y pues obviamente reduce conflictos, reduce algunos problemas. Digamos, no hay una deuda entre Octavio y Eva, ¿no? Y dice, oye, vamos a... En vez de recurrir a un juicio, llegan a un acuerdo, pero quieren que tenga fe pública o que tenga cierta legalidad. Entonces, pueden acudir a la notaría de confianza y, y celebrar este acuerdo, este convenio, ¿sí? Digamos, otra cosa que hacemos los notarios y poca gente sabe, un divorcio, ¿sí? Nosotros podemos ayudar a regularizar el estado civil de las personas. Si ya tu situación, tienes una relación que cambió su situación por alguna cuestión, dice un amigo, las cosas en el matrimonio están bien hasta que están mal. Pues sí. Entonces, si no tienes hijos, si no hay dependientes económicos, si los dos están de acuerdo, pueden acudir ante un notario para divorciarse. Y no es necesario incluso ir a un juzgado. Eso yo creo, eso es un dato no interesante. No le den idea. No, o sea, porque como dices, lo acabas de explicar perfectamente, ¿no? Tú das, como dice el arquitecto, das fe y dices, sí vinieron, sí están de acuerdo, sí lo quieren hacer, adelante. Pero no, yo no sabía que un notario tenía esa facultad. Oye, otro ejemplo. Digamos que tienes que salir, porque te acaba de salir un proyecto, vas a hacer un puente en Dubái. Uh-huh. Pero te vas a casar. Puedes dejar un poder para que alguien se case en tu nombre. No. Eso estaría muy chusco. Ay, qué bueno que me avisa. Oye, ahí me pasas la boda por Zoom.
Te comento que existe nuestro código. O sea, tú pones a alguien que te represente para En que tu vayas boda. y digas sí acepto. Sí, ante el oficial de registro civil. Bueno, ahora sería el caso interesante ver qué dice la Wow, novia, eso ¿no? sí, eso sí. No, güey, la novia interesante. también la novia puede otorgar el poder también, o sea, O el novio, es ¿no? correcto, Así, sí. ¿no? El tema. Oye, mientras yo creo que hasta los dos, ¿no? Por si la fiesta ya tiene que ir y ellos no están presentes, Sí. pues hay que funjan como novios. Sí te puedes casar. Órale. Con un eso está- representante. Sí, ¿no? puedes nombrar un representante para que se case por ti. Bueno, para que se case en tu nombre. Ajá, sí. Porque sí, la sí. representación, que es otra de las figuras que nosotros, a través de los poderes, nosotros desarrollamos, digamos, desarrollamos los poderes para que tú nombres un representante. Entonces sí, también lo podemos hacer. Para que, y está incluso, me dice, fue una sorpresa incluso para mí, porque yo cuando hace unos años, cuando recién asumí la notaría, me pidieron un poder para casarse. Y yo dije, ¿cómo? Te dijiste, A oye, ver, eso lo vamos puedo a hacer. vamos a checar el código de lo familiar. Y dice, no, sí existe. O sea, te puedes casar con Con tu ausencia. representantes. No es el caso, por ejemplo, de los testamentos. Sí, en el caso de los testamentos, ya ven que acabamos de pasar los meses del testamento. No, y es un tema incluso importante para efectos de la protección patrimonial. No puedes otorgar un poder para que alguien haga un testamento a tu nombre. Es de los instrumentos que son personalísimos. Su naturaleza es de última voluntad. O sea, no es la voluntad de Eva. O sea, si tú vas a hacer tu testamento, Octavio, tú tienes que acudir personalmente a acreditar. Obviamente que no, que estás lúcido, que estás consciente, que puedes tomar decisiones y decidir cuál es tu última voluntad. Y te digo, y es un tema importante porque hablando de temas patrimoniales y de pandemia, solamente el 6% de las personas que fallecieron con COVID tenían testamento. Sí, ahí yo creo que es la parte de los datos duros. Y cada que... 94 personas que fallecieron en pandemia no tenían testamento. Entonces sí, 94%. 94 personas de las personas que fallecieron por COVID. ¿Por qué es ese mes el mes del testamento? Es una muy buena pregunta. No sé. O sea, nada más fue... ese es septiembre, sí, ¿no? es una buena pregunta. Yo me imagino, o sea, estamos hablando de los tiempos el año 2000, más o menos, cuando empezó esta campaña nacional del mes del testamento. En el caso de Michoacán son los meses del testamento, es septiembre y octubre. Pero cuando empieza en México esta campaña nacional, yo creo que fue en parte por los datos que tenían. Miren, a pesar de estas campañas que se han hecho nacionales, y bueno, cada estado las replica y hace convenios, se bajan costos, los testamentos se vuelven más accesibles para las personas. Bueno, esta figura esta campaña pues, para impulsar esta figura del testamento ha logrado que del universo de mexicanos, miren, vamos a pensar, más o menos, que Eva me corrija, pero más o menos mexicanos en edad productiva y que tienen incluso RFC son como 60 millones. Incluso unos contadores me comentaron hace unos días. No tengo el dato duro, pero más o menos. Entonces, si tenemos 60 millones de mexicanos con RFC, digamos, la mitad hay 30 millones de tarjetas de crédito. Digo, hago la comparación, la referencia, porque, a ver, si tienes crédito, pues es porque tienes ingresos, tienes solvencia para pagar. Entonces, bueno, tienes actividad económica, lo que quiere decir que puedes tener patrimonio y puedes tener beneficiarios. 30 millones. Y en total hay más o menos como 2 millones de testamentos en el país. Entonces, la diferencia es importante. No, bastante. O sea, la diferencia es importante. De tal suerte que tenemos un desafío como país
pues yo sé que somos optimistas y lo aplaudo. Qué bueno que seamos optimistas. Pero que sí empezamos a generar la conciencia de tener y dejar nuestros Bienes. documentos en orden. ¿Y cuál es tu última voluntad? ¿Por qué? Porque estamos hablando del patrimonio. Ustedes se dedican a cuidar el patrimonio de las Construir personas, patrimonio. embellecer, hacer crecer. Bueno, también es importante que la gente los cuide. Sí, yo creo que ya entrando en este tema, nos gustaría que nos compartieras cuáles son los procesos en los que se involucra de primera mano el notario en la parte de la construcción y cuáles son los que deberíamos de tener más atención. Yo aquí agregaría, ¿desde dónde tendrías tú que involucrarte? O sea, desde la parte más básica hasta la más compleja de estos procesos. Bueno, yo creo que participa la función notarial desde muchas circunstancias. Miren, vamos a poner un caso práctico. Uh-huh. El día de hoy, alguien está haciendo una compra-venta de un terreno con una inmobiliaria, ¿sí? Con la inmobiliaria Vico Constructores. Nuestra inmobiliaria no se llama así, arquitecto. Cuéntales cómo se llama. Digo, aprovechando el comercial, ¿no? No, es Escaparate Inmobiliario. Escaparate Inmobiliario. Vico. Bueno, entonces, Escaparate Inmobiliario tiene un acuerdo donde una persona le compra un terreno. Hacen un contrato privado de compra-venta, pero necesitan iniciar los trámites ante las dependencias, por lo menos municipales, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hay algunos casos donde tienes que acudir a otras instancias, pero ¿qué te van a pedir en las dependencias? Documentos cotejados. Uh-huh. Lo primero que te van a pedir. ¿Y qué es un cotejo? Bueno, que tú me exhibes un documento original y yo ves que sí coincide. una copia y tiene el mismo valor. Por eso, en ocasiones, si tienes tu cédula profesional de arquitecto o de ingeniero, la cotejas para dejar este cotejo en las dependencias donde haces los diferentes trámites. Bueno, ahora, digamos que es un... Bueno, desde ahí ya se utilizó el notario, porque sí. para que eso sucediera se necesita el notario, ¿no? Para el cotejo. Ahí yo creo que es como el paso uno. Sí. Ahora, dices, necesito que alguien haga las gestiones por mí porque yo estoy dedicado a la obra y solamente voy a... y me ocupa mucho tiempo estar coordinando, viendo los materiales, proveedores, etc. Pero tengo que dar de alta a los colaboradores en el Seguro Social. Bueno, otorgo un poder a mi contador para que mi contador me represente ante diferentes instituciones, instancias y haga los trámites que sean necesarios. Entonces, ahí participo también yo. En la elaboración del poder y darle fe y legalidad exactamente a este documento. Oye, y tu cliente dice, ¿sabes qué? Yo soy un profesionista, entonces vamos a celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales independiente para determinar la responsabilidad y las obligaciones de cada quien. Yo estoy obligado a pagarte ciertas administraciones quincenales, semanales, mensuales, y tú estás obligado a entregarme una obra en tales condiciones. Bueno, entonces celebramos un contrato. Ahora, tú quieres que este contrato, por ejemplo, tenga la certeza de que las partes que intervienen fueron ellas. Vuelvo a decirlo. Uh-huh. O sea, que fue su voluntad. Exactamente. Cuando tienes una ratificación de firmas de un contrato de prestación de servicios, ¿qué es lo que ocurre? Que el notario identifica a las partes y da fe de que las firmas coinciden con los documentos oficiales, y de tal suerte que se obligan ambas partes y no hay de que yo no fui, o de que yo no estaba obligado, o de que yo no firmé. Cuando ratificas ante notario, eso es lo que ocurre.
Ahí Sí, es entonces una pues tercera instancia. una ratificación de un contrato de prestación de servicios. Digamos que ya terminaste la obra, ya ya la construcción se terminó, ahora hay que hacer la transmisión del inmueble. Bueno, entonces ahora vamos a pedir que la propiedad esté en regla, Ujú. que tenga todo en orden para hacer el contrato de compra-venta y elevarlo a escritura pública. Así es. Entonces se hace una escritura pública de la compra-venta para hacer la transmisión de la propiedad. Del inmueble. Se podría decir que todos los documentos o contratos celebrados entre dos partes, lo más correcto sería llevarlo ante notario, ¿no? O sea, independientemente si es el pagaré en la servilletita, mira, aquí me lo firmó en esta servilletita y te le saco copia y sí, yo se lo firmé, ¿no? Un ejemplo. O sea, que realmente el notario te da la certeza Sí, de que lo que tengas va a Así tener es. una validez jurídica, así es. sería el término. Así es. Es una prueba plena en caso de una controversia. Ujú. O sea, la escritura o el documento, la ratificación de las firmas es una prueba plena, es una prueba pública, ¿sí? Que si hay una controversia, se exhibe y es suficiente para acreditar que el acto se celebró. ¿Qué sucede? Sí, para desvirtuarla, tendrías que tener otro documento del mismo peso, equiparable. Pero ahí ya estaríamos hablando de que ya te fuiste a un juicio, ya estás en otro Pero te nivel, hablo ¿no? de que no es lo mismo que firmes un contrato privado Ujú. a que ratifiques tus firmas en un documento. No es lo mismo que que bajes de internet un formato de un poder, lo firmes, a que vayas con un notario y otorgues un poder. O el de la papelería. También hay papeles estos documentos. Incluso, por ejemplo, algo que pueden ustedes utilizar mucho en la construcción. Normalmente, luego hay ocasiones en las que les toca invertir Ujú. y que el cliente dice, oye, te lo pago, adelante. Utilizarías un pagaré, ¿verdad? Ajá. Pero también hay otra figura que se llama reconocimiento de adeudo Ok. y se hace ante notario. Entonces tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Se suscriben este reconocimiento de adeudo y tiene una validez por sí. ¿Y es el igual documento. o más que el pagaré? Pues es que es menos refutable, ¿no? O sea, es mejor. Ajá. Ah. ¿Cuáles serían los elementos, por ejemplo, lo pongo aquí, una emergencia cuando no hay notario, ¿no? O sea, como vas a hacer alguna operación, o sea, sencilla, ¿no? Como dices, te dieron una X cantidad para empezar, un trabajo X, y tú como la persona que da ese dinero quieres tener la certeza y seguridad de que el papelito, el recibo, tenga una validez en caso de que no te lo reconozca. Vamos a pensar que hay un contrato. ¿Qué más le puedes tú agregar a todos estos procesos? Yo sí le recomendaría, bueno, que a veces no es sencillo por el ajetreo de la vida. También hay que decirlo, siendo prácticos. A veces traes el tiempo encima, etc. Pero sí hacerte el espacio y organizarte para firmar los documentos los contratos o incluso ratificar los recibos si hay dinero de por medio. Ahora, cada caso es diferente. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de cuando, imagínate que van a hacer una remodelación, es una casa y van a participar 3 personas. Una, la parte de la construcción, otro va a invertir el dinero y el otro es el dueño de la casa. Y al final se van a repartir las utilidades. Entonces, bueno, pueden hacer un contrato específico para ese tipo de proyecto y al final del contrato, sin necesidad de constituir una sociedad, concluye y cada uno se reparten las utilidades y las pérdidas. Y las pérdidas. Sí, si las hubiera, o sea, las utilidades o las pérdidas.
Y Sí, claro. Ya es que ya iba agarrando vuelo. No, aquí hay un tema porque estamos normalmente como expuestos nosotros como arquitectos, como constructores, Sí. a este tipo de situaciones. No estás obligado a contestar eso y no, ahorita lo editamos, no pasa nada. Muchas veces es, ok, mira, aquí está este dinero para, como dices, ¿no? Para hacer un trabajo de construcción. Sí. Vamos ante notario para hacer el contrato. Está dentro de todo este proceso, los notarios están obligados a decir, oye, ¿de dónde sacaste el dinero? Porque es efectivo. Vamos a pensar que es efectivo porque muchas operaciones se hacen así. Sí, la ley nos marca el límite de uso de efectivo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, depende del caso, debe revisar cuál es el monto que está permitido para la operación. Sí, en un contrato, digamos, hay ocasiones en las que, por ejemplo, el círculo más cercano, la familia, los papás, quieren participar en algún proyecto, te pueden hacer un contrato de donación. Pueden hacer un contrato de donación y obviamente tiene la ventaja de que las donaciones de padre a hijo son directas, son exentas de impuesto sobre la renta. Entonces no se van a determinar como ingresos. Entonces te pueden hacer transferencias, depende del monto, pero se pueden hacer depósitos en efectivo o transferencias, como repito, depende mucho del monto, para cuidar la parte que nos marca la propia ley, ¿sí? Pero siempre por eso se recomienda acércate. Exacto. Pero en esa parte, o sea, si llega una persona con la cantidad, bueno, tú me corriges si estoy en lo... Digamos que te llega con 300,000 pesos, Ajá. ¿sí? Y van a hacer un proyecto determinado. Bueno, revisamos el tipo de operación que van a hacer. Ya sé. Por ejemplo, entiendo que si es un terreno se puede, pero si es la compra de... No, la construcción no se puede. Corrígeme. Mira, te digo que el límite de uso de efectivo está más, por ejemplo, está muy, muy marcado, por ejemplo, en la compraventa, ¿sí? Ajá. De ciertas cosas, relojes, carros, ¿sí? Carros anda más o menos en el orden de los 275,000 pesos, más o menos. Tu propiedad son 719, por ahí, ¿no? Sí, pero yo te diría, mejor vete al 600 o al 700. A los 700, no te arriesgues por si no dominas el tema. porque luego la gente se va con una idea y dice, tú me dijiste que 750 y llega el depósito y entonces inmediatamente el banco te manda un aviso o por lo menos te requiere. Te requiere. O sea, por lo menos la aplicación te la suspende. ¿Sí? Muchas veces ya traes la aplicación y te la desactivan porque las unidades de... Todas las instituciones financieras ahora también tienen centros de prevención antilavado, prevención fiscal. Entonces, cuando detectan una operación relevante que no está... que la dentro de lo normal, inconsistente, inmediatamente bloquean o suspenden temporalmente las cuentas, las aplicaciones para que el cliente acuda. Entonces, por eso, para evitar esa circunstancia, preferible mejor. Primero. Sí. ¿Qué te va a decir tu contador en temas en temas de prestación de servicios? Que te hagan transferencia. ¿Verdad? O sea, mejor que te hagan transferencia, es más fácil controlar las transferencias que luego el dinero en efectivo. Me platicaban incluso, sin salirme del tema, pero que para algunas empresas ya es más fácil manejarlo todo por transferencia, porque permite controlar más sus estados financieros. ¿Ah? Entonces, volviendo al tema de la relación del notario y la construcción, sí. También quería rematar, quería cerrar. Quería concluir con que también en algunas ocasiones cuando vas a participar para un proyecto de digamos una licitación, te piden que tengas una persona moral, que tengas una persona moral con ciertas características, con ciertos incluso
capacidades económicas, ¿sí? Que tenga un capital social mínimo. Entonces, puedes, también acudes al notario para constituir estas O sea, personas el morales. notario está abierto a ser tu amigo, ¿no? Como quien dice, o Es sea, una hoy sabes alia- que tengo este problema, independientemente si sabes que estás como dentro de los límites que te permite Sí. el fisco o las instituciones bancarias, los notarios pueden decir, ¿sabes qué? Mira, yo no te puedo ayudar, pero te puedo a lo mejor recomendar que hagas esto o hazlo de esta forma para que no tengas tú un problema. O sea, la pregunta o el comentario es, los notarios como que sí tienen esa apertura de no espantarse, decir, oye, no, es que esto no se puede. Y luego decir, luego como reportarlo o dar esa asesoría y decir, no, ¿sabes qué? Vas mal, mejor hazlo de esta forma. Mira, el notario latino es un ¿Latino asesor. por qué? Bueno, yo le digo el notario latino porque es la figura que nosotros Ya. que tenemos Ujú. diseñada en nuestra legislación. Hay el notario anglosajón, que es en Estados Unidos, es como un certificador solamente de documentos y ya. Es como No aquí, tiene las mismas facultades que en México. No. Que Latinoamérica. Que Latinoamérica. En Latinoamérica, pero en el caso de México, el caso español también nos parecemos mucho. Entonces, por eso les digo que el notario latino es diferente, es un asesor de las partes, atiende, les orienta. Y incluso por eso, digo, sin meterme mucho en el tema, pero cuando alguien, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, alguien va a comprar una propiedad y está en Estados Unidos o va a vender y está en Estados Unidos. Sí. Ujú. Sí, ya pasó. Ocupa ir al consulado, a la embajada de México en el extranjero para otorgar un poder para actos de dominio. En ocasiones van con los notarios en Estados Unidos y se les complican porque los instrumentos que les elaboran no tienen pues la forma. No le voy a llamar validez porque hay tratados internacionales, pero sí tienen que cumplir con ciertos ciertos requisitos mínimos digamos, todos los poderes están como homologados en general en México. Y de tal suerte, o sea, lo que voy es que a veces ellos no tienen esos formatos. Entonces, hay que legalizarlos, hay que apostillarlos y no siempre les sirven para algunos trámites. Digo, por las características y los cuidados que tienen las operaciones inmobiliarias mexicanas. Incluso, digo, poco a poco yo creo que el mundo se va a ir armonizando en esa parte. Pero si hago el comentario porque, por ejemplo, me dicen, oye, necesitamos que el notario firme y selle este documento migratorio de Estados Unidos. Entonces yo les pido una traducción, yo pido una... Documentos. Sí, y entonces de repente tenemos controversia en la interpretación de algunas cuestiones de los mismos documentos que se hacen o en Estados Unidos y en México, pero es parte pues del choque y las diferencias. Para concluir este asunto de los poderes. Ajá. Si vas a vender una propiedad o vas a comprar una propiedad y estás en Estados Unidos, yo te recomendaría acude al consulado para que tú otorgues un poder para actos de dominio y es más sencillo. Te quitas de problemas. O ve a Tijuana, a Monterrey. El detalle son las personas que no pueden cruzar, ¿no? Es correcto, que ya hay muchas personas que tienen mucho tiempo en Estados Unidos y que no, o están haciendo algún trámite que no les permite salir de Estados Unidos. Ajá. Y entonces, pues lo mejor es que acudan a un consulado. Y hagan un poder. Pues ya se puede casar otra persona por ti que no te pueda comprar un terreno. Un terrenito, claro. Nos gustaría que nos contaras, ahora sí que en lo vivencial, qué es en lo que más te has enfrentado en la parte de la construcción. Algo que digas, no, estos de plano no hacen nunca esto y por más que uno les dice y les dice. O somos muy ordenados y hacemos todo al pie del cañón. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, vas a construir
te voy a platicar. La mitad de las hectáreas de este país, aproximadamente, más o menos, son ejidales. Ajá. La mitad. Más o menos. Entonces 10, 20 más. Entonces es un desafío importante como país, porque el régimen ejidal y el régimen de propiedad privada son diferentes. Parece ser que construir en un régimen ejidal es más fácil. Sí, ¿Sí? sí. Pero más riesgoso también, ¿no? Exactamente. Sí. Luego a veces es hasta amargo. Ajá. Sí, bueno, al menos yo en la experiencia que tengo es lo ejidal ni lo voltees a ver hasta que ya esté regularizado. Bueno, entonces, pero sí hay personas que inician, bueno, me han llegado, voy a decir que son de otros estados. Sí. No de aquí. El primo de un amigo que no vino a la fiesta. Sí. Que llegan y que ya construyeron un edificio con 7, 8 departamentos, Ajá. pero ni siquiera tienen el dominio pleno o el título de propiedad Porque sigue siendo ejidal. y quieren vender en condominio o ya están vendiendo en contratos privados de compraventa. Y quiero advertir una cosa importante. Sí. A veces dicen que la ignorancia es la felicidad. Lo digo en lo personal. Lo porque digo a veces por mi felicidad. Es que yo sí, me gusta mucho de repente leer, pero me doy cuenta también de los alcances, los riesgos, entonces empiezas a pensar. Pero bueno, voy a poner otra vez el ejemplo. Entonces ellos, imagínate, son 3 amigos, 4 amigos, hicieron el edificio allá en ese estado donde estaba la allá por cuestión. Oaxaca. Ajá. Pero sabían que hay códigos de desarrollo urbano que dicen que esos contratos de promesa de compra-venta, si no se acredita la propiedad, son equiparables al fraude. No sabía, pero ya lo acabo de aprender hoy. Sí, o sea, si no eres dueño de la primera parte donde vas a edificar, si no tienes pues, ¿cómo el título de demás? propiedad. No puedes dar un contrato de Si compra. no estás, y ahora, si tienes el título de propiedad, pues regulariza, establece el régimen en condominio para que puedas vender. Si no tienes los permisos para realizarlo, estás cometiendo un fraude. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si hay alguna promesa, que sea así. O sea, pero nadie puede, pero no es recomendable que si vas a vender o si vas a construir, revisa que sea en una propiedad privada, que tengas la capacidad para hacerlo. Y el pleno dominio. Y el dominio pleno de la propiedad. Dominio pleno. Ajá, sí. O sea, a eso me refiero. O sea, que tienes que ser cuidadoso porque vuelvo a decirlo, si la mitad de las propiedades, si la mitad de las tierras de este país están en régimen ejidal. Bueno, quizás nos metamos en temas controversiales, pero, y esto sí es como real, ¿no? Era lo que pasaba mucho en Yucatán, que se vendía en modo ejidal, pero pues a metros cuadrados, no en ejidos, sino por metros cuadrados. Y al momento de que desarrollaban, era al vender, era cuando ya tenían el desarrollo y todo, era así como de, ¿y ahora cómo vendemos? Sí. ¿No? Que es por eso, esos son los temas que nos gustan, ¿no? Que a veces, como comentas, la ignorancia es como la felicidad, ¿no? Sí. Y más aquí, por ejemplo, ahora que Morelia está empezando a crecer verticalmente, muchos constructores le están apostando ya a la construcción vertical y ese es un tema. Sí. En la experiencia, obviamente, cuando empiezas a subdividir para hacer este tipo de construcciones, es donde luego te atoras. Sí, así es. O sea, por eso es importante que revises si dónde vas a construir. Incluso que se tenga la escritura, que se tenga el título de propiedad y pues puedes ir revisando en las dependencias. Ajá. Si en los... Mira, también hay que decirlo como tal.
por lo menos que de la parte legal tú no estés, que estés consistente, ¿no? Que sea consistente tu expediente para que no tengas problemas en el futuro. ¿Cuáles Sí. serían así como los 5 pasos antes de comprar una propiedad? Bueno, yo revisaría, por ejemplo, que no tuviera cargas, fiscales, que no tuviera deudos. Lo común es que luego no han pagado el DAP o el predial. Entonces, tener un certificado de no adeudo de cuotas en el predial, en el municipio, ¿sí? Tener ¿cómo se llama? Certificado de que no tiene algún gravamen, no tiene alguna deuda, no tiene propiedad. Checar que en catastro del Estado tenga las medidas, que coincida con las medidas, que tengan ubicada la propiedad, que sepan en dónde está. O sea, que catastro tenga la cuenta catastral y que coincida, que ellos tengan, porque iba a decir en veces, pero no. En ocasiones ocurre que no tenemos el certificado no sale o no se puede solicitar porque no está ubicado el terreno o no tienen los datos del terreno, entonces hay que actualizar la base de datos del terreno, que eso es otra área de oportunidad, ¿no? En el tema de la administración, pero bueno, no es tema de nosotros el día de hoy. Lo que sí les quiero decir, pero por lo menos que tengan los elementos básicos, ¿no? Escritura, certificado de libertad de gravamen, certificado de no adeudo del predial, el certificado catastral, ¿sí? De un título de propiedad o de una escritura pública de un terreno. Y que no sea ejidal. Bueno, pues desde un inicio ya. Sí, mira, ¿no? yo creo que ahí les diría, ustedes sabrán, hay personas que, como dices, en ciertos estados, yo sé que este podcast se escucha al otro lado del mundo, entonces, pero en algunos estados ya la práctica es que están construyendo, la demanda inmobiliaria es altísima, la explosión inmobiliaria está en su mejor momento, digo, como las zonas turísticas del país. Yo les recomendaría acérquense a un profesional que los pueda orientar en el tema, porque la materia agraria es muy particular. Entonces, para que revise las asambleas del ejido, para que revise que si el ejido está en orden, si el trámite de regularización de la propiedad va bien o no, o si hay doble asignación de parcelas, si hay documentos. O sea, es que el Registro Agrario Nacional revise y convalide los títulos o los certificados parcelarios, etc. Digo, son otros temas que hay que cuidar, pero se pueden ir revisando para reducir los riesgos. Yo creo que cualquier actividad tiene un riesgo, ¿no es cierto? Claro. Incluso, aunque la cuestión inmobiliaria es de las más conservadoras en temas de inversión, pero tenemos muchas variables en la construcción. O sea, todo el tiempo hay variables, de los valores, de la legislación, de los cambios de uso de suelo, etc. Pero ya volviendo al tema, yo creo que lo importante siempre que vas a construir, ver si necesitas el apoyo de un especialista, ¿no? Porque incluso en las ciudades no es lo mismo construir en un centro histórico, ¿verdad? Sí, claro. Que en las orillas. En las orillas. O en las zonas de transición. Así es. Eso es lo interesante. Pareciera que los notarios no tienen relación alguna con la construcción. Y justo por eso fue y es la invitación para romper como este tipo de mitos que no, tenemos que tenerlo de cabecera y tenemos que apoyarnos y realmente hacer las cosas, pues si no al pie de la letra, como tu notario te lo indique, porque si no al final construyes en lo ajeno, como dicen, ¿no? Sí. Y aparte solamente como que los limitamos nosotros a ustedes haz la escritura, la escrituración. Ajá. Ahora sí di que sí están aquí las personas y no van más allá como te decía en inicio, hasta dónde se puede involucrar un notario para que las dos partes tengan la certeza de que todo está en orden, ¿no? Y aparte que
que son personas que pueden asesorar antes de no sé, soltar un solo peso, ¿no? O sea, primero asesórate con el notario porque tienen la facultad, pues, de investigar el estatus de cualquier propiedad y decir, ¿sabes qué? No le muevas porque tiene estos y estos problemas, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que te va a ayudar, ¿no? A monitorear y a tener más el pulso del bien que estás comprando o de incluso para tener una referencia. Pero yo también incluso le recomendaría a las personas que van a comprar un terreno, ubiquen bien el terreno. O sea, ustedes saben de coordenadas, linderos, etc. Digo, pero es importante que la gente lo tenga presente. En tema de la construcción, luego me ha tocado que compran, o sea, que piensan donde que estaba la cerca y que quitaron la que cerca. compraron aquí y no, compraron acá. Sí, sí pasa. Ajá, pasa, Que el ¿no? dueño original, pero eso son errores incluso del dueño original. Ujú. Sí, que no sabe bien la ubicación de su terreno. Sí. Entonces es importante que se haga un deslinde, que se haga... ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que recomienda? Que haga Un deslinde catastral. un Deslinde catastral. y ya. El alineamiento. Alineamiento para que sepas. Pero bueno, ahí la tiene, ubicación. se supone que lo más lógico es que vaya al municipio y cheque, obviamente con toda la información que hay de catástrica, sí, este es tu terreno o sabes qué, porque luego resulta que en la escritura viene una medida y en lo físico Está es otra. Eso 10 es muy común. centímetros más. Fíjate que es una anécdota que platicamos entre notarios. Ajá. Si nosotros hiciéramos el plano de las ciudades conforme a escrituras, cambiaría mucho. Sí. Y es que, Sí, miren, claro. me llega, eso sí, hubo una práctica, no sé si fue de las personas. Aquí en el caso de Michoacán no ocurre, pero dicen que en otros estados Ujú, ujú. las personas reducían las medidas para pagar menos predial. Ay, no es cierto. Ujú. Sí, he escuchado eso. Sí. Y ahorita. Y entonces, ya cuando se está haciendo la transmisión, tienes la posesión, dices, oye, mira, no, tenemos acá está tantos metros realmente estoy usándolos, pero en escritura Tengo un Menos. terreno de 10 por 20. de 7 por 8. ¿no? Ujú. Y porque por pagar menos predial o por pagar menos transmisión de los impuestos. Pero de esas eran transmisión. como prácticas que se venían haciendo estamos hablando no sé cuántos años. Sí, entonces hay que iniciar con procedimientos Ujú. de rectificación de medidas y linderos y obviamente ya ocupamos a los especialistas, ¿no? Pero sí es importante decirlo que luego las medidas que se tienen en las escrituras Ajá. Sí. No corresponden a las medidas reales. Ahora, no está perdida, o sea, eso no está perdido, se puede Ujú. resolver cuando tú acuerdas en una escritura pública que compras esto y lo que resulte y que aceptas las ya. condiciones, ¿no? Ajá. Sí. Para Hay una cláusula rectificación. que se le pone, le decimos ad corpus. Ujú. 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 Ad corpus quiere decir que adquieres en las condiciones en las que se encuentra y lo que resulte sin reclamar a tu vendedor. ¿Sí? Digo, si te sale más grande, está bien, un error como quiera. Normalmente es cuando el comprador acepta, o puede ser a la inversa, Sí. que digas, oye, digamos, hay propiedades, bueno, hay ubicaciones Ujú. en las que, bueno, ya vemos que en tiempos de pandemia, muchas propiedades se pusieron en renta, en venta, ¿no? Ujú. Pero hay zonas que aunque hubiera pandemia, ni siquiera hay letreros de se vende nunca, porque se transmiten entre los vecinos. Las Claro. zonas muy comerciales, por ejemplo. Ujú. Si hay lugares donde dices, a ver, consígueme un terreno de 5,000 metros cuadrados en cierta avenida, no los consigues, o sea, aunque quieras, ¿no? Ujú. Porque tienen una alta... Y entonces imagínate Demanda. que en la escritura venga una superficie, pero pues el valor de la ubicación es importante. No me importa. Ajá. Sí, oye, que salió más, que salió menos, no me importa. Te lo compro como me lo vendes. Como sí. Exactamente. Al Y lo cual. acepto en las condiciones que me lo vendes.
Ok. Pero ahí volvemos al tema que decíamos, ¿no? O sea, el notario puede hasta cierto punto aceptar, vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero comprarle a fulanito su terreno, tiene problemas, pero aún así acepto comprárselos y adquiero los problemas que vengan, y yo me encargo de resolverlos, un ejemplo, ¿no? Lo puede hacer el notario y decir, ok, hacemos y doy fe de esta transacción. Muy buena pregunta, Octavio. Lo que pasa es que el acuerdo de las partes es la suprema ley. Ok. En materia de contratos, mientras no contravenga, mira, por ejemplo, voy a hablar de cuestiones o promesas atípicas ahorita. Digo que me han pasado. Pero sí, si tú quieres comprar un terreno o tú vas a vender una propiedad. Digamos, la propiedad tiene una carga por alguna razón. Bueno, el comprador la acepta. Incluso, digamos que, por ejemplo, es una muy buena ubicación. La propiedad, tú eres el propietario o tú eres la propietaria, Eva, y tu papá, tu mamá, es usufructuario. La figura del usufructo, para nuestros amigos que nos escuchan, es el derecho de disfrutar un bien ajeno. ¿Sí? Incluso puedes recibir frutos del bien, como rentas. Entonces, digamos que es una práctica que se hacen donaciones de la propiedad en favor de los hijos y se le reservan el usufructo a la pareja, a la mamá, al papá. ¿Sí? De tal suerte que cuando quiere vender el hijo, pues dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero vender la propiedad, pero tiene el usufructo mi mamá o mi papá. Bueno, firma de consentimiento a la venta del usufructuario y el comprador adquiere la propiedad y no el usufructo. Pero los dos participan. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando el comprador conoce las condiciones del inmueble, condiciones legales, físicas, todo, y las acepta, y todas las partes que intervienen, que tienen derechos, puede ocurrir la propiedad. Otro ejemplo, digamos que quieres comprar una casa, pero tiene una deuda, ¿sí? Un gravamen, y tú aceptas adquirir la deuda. Aceptas que tenga la propiedad de ese gravamen, porque incluso producto de la venta se va a disolver, se va a pagar, o te va a otorgar un poder para que tú hagas los trámites para liquidar esa carga. La puedes adquirir y aceptas las condiciones de este inmueble y es un acuerdo. O sea, no hay un vicio pues ahí del consentimiento, no es un tema oculto, sino oye, sé que tiene un gravamen. Yo estoy declarando, tiene un gravamen. No hay fraude ahí, o sea, tú das fe de que el otro quiere comprar problemas, aún así. Así es. Va. No sabía eso, porque... Por eso la importancia del certificado. Claro, y por teniendo los instrumentos, tú decides que sí quieres y que no. Pero ya con los instrumentos, no es como, no, pues me vendieron y no era, ¿no? Esa libertad de gravamen, porque hace poco me decía un cliente, oye, ¿a cuánto la pido? Le dije, pues mira, normalmente la piden de 10 a 20 años, ¿no? Sí. Libertad de gravamen a 10 a 20 años. Pero ahora sí que es algo que yo sé que así se debe de pedir, pero quiero entender que es que en 20 años la propiedad no ha tenido ningún tipo de gravamen, o a qué se refiere cuando sacas esa libertad de gravamen a cierto tiempo. Mira, se recomienda que se pida a 20 años, pero hay propiedades que que su último movimiento, su última transmisión, que pues se supone, digo que para poderse transmitir tenía que estar libre de cargas. Sí. Si la última venta fue hace 5 años, pues pide el certificado a 10. O sea, hay a 10, 20 o más de 20. ¿Sí? Entonces, bueno, yo te contestaría, depende. Ve cuándo fue el último movimiento, la donación, la compra-venta, y bueno, sobre eso pide el certificado. Pero ahí también, como lo acabas de decir, si tiene un gravamen y las dos partes están conscientes de que hay un gravamen, el comprador dice, está bien, está hipotecada o tiene X problemas, yo lo acepto y así lo compro. Y tú vas a decir, va,
adelante Sí, con la venta. incluso el propio vendedor dice, no, y yo te voy a otorgar un poder para que tú hagas el trámite de la liberación de esta hipoteca o de cancelar este gravamen. Sí, las Pensé que partes eso son era las que... algo que no. Las partes son las que deciden. Muy bien, pues ¿algún consejo último que nos quieras dar o que les quieras dar Sí, porque hay a los que nos 1000 escuchan? preguntas, yo Sí, creo aquí que- nos podemos quedar 3 días. Hay 1000 preguntas que uno puede hacer de todos los procedimientos. Oye, ya se nos Sí, acabó el tiempo. Mira, sí. oye, se pasa el tiempo muy rápido con ustedes. Es que yo pensé que llevábamos 15 minutos. Mira, Ya vamos para una hora no, casi. bueno, hay muchas cosas de las que podemos platicar. Yo creo que un día, bueno, otro día, si quieren, platicamos de los contratos básicos en la construcción. Sí. Podemos hacer un programa de contratos básicos en la construcción, contratos y sociedades básicas para hablar de ese tema, porque yo creo que nos faltó tiempo, pero sí, todos los temas son importantes porque a fin de cuentas las personas no compran una casa todos los días, Ujú. ¿sí? Para muchas personas son los ahorros de su vida. Exacto. Entonces, como es un tema muy importante, por eso sí, cuidemos y revisemos y veamos ciertos detalles. Y además, miren, yo obviamente aquí pongo algunos ejemplos, pero cada caso es particular. Así que es importante revisarlo, atenderlo y como lo venía diciendo, acercarse y preguntar, ¿sí? Siempre en el país hay más de 3,000 notarios, ¿sí? En Michoacán, como les decía, son menos de 190. Y de tal suerte que puedes acercarte y preguntar, ¿sí? De todos modos, o si no, que nos manden la pregunta aquí al podcast y yo con mucho gusto estaré en contacto con las personas, con los amigos, que nos dejen teléfono, datos de contacto y con mucho gusto les ayudamos, los orientamos, porque bueno, la idea es hacerle la vida más fácil a las personas y que el patrimonio sea eso, ¿no? Lograr un sueño, no una pesadilla. Que el patrimonio quede blindado. Pues muchísimas gracias, Carlos, por aportarnos, por estar aquí, por darte el tiempo y por compartir lo que para ti puede ser tu día a día. Para nosotros ha sido como, ¿cómo eso se puede? Desde que te puedes casar sin estar presente hasta que puedes construir en algo que no tiene pues propiedad. O sea, no es de nadie aún. Pues igualmente agradecerte tu tiempo. Yo creo que algo interesante de toda esta plática es transmitirle a las personas que se pueden acercar con un notario y que ustedes tienen la apertura de ese asesoramiento, porque a veces, como te digo, nosotros limitamos a ciertas funciones nada más a los notarios y no van más allá. Entonces, pueden ser muy buenos aliados para no cometer errores, ¿no? Como lo platicamos ahorita. Y de alguna manera, como te digo, los notarios son tus amigos. Entonces, acérquense con ellos, por favor. Sí, claro que sí, amigos. Pues muchas gracias por la invitación. Octavio, Eva, estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Y a los que nos escuchan, tus redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, es Notaría 93 Morelia, Notaría Pública 93 Morelia en Facebook. Ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Sí, para quien te quiera contactar, pues sí. solamente te busque. Sí, Instagram. claro. ¿Mande? Instagram. ¿También? Sí, pero no te preocupes, se las ponemos aquí en un hashtag. Te la paso con mucho gusto. Sí. Pero sí, bueno, quedamos ahí pendientes. Si tienen alguna duda, que pregunten aquí en el podcast y con mucho gusto estamos al pendiente para ayudarles. Bueno, a nosotros igualmente recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Facebook como Vico Business Construction y Instagram igualmente como Vico Business Construction. Y obviamente recuerden darle manita arriba a este episodio, compartir con sus amigos y volver la siguiente semana. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. ¿Querías agregar algo? No. No, al contrario, no. Muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes aquí en la Notaría 93 en Michoacán. Gracias. Hasta luego.